clima organizacional. Bueno, este trabajo es presentado por Isabel Arenas Agredo, Angélica Marcela Troches Canas e Isabela Narváez Cruz. Bienvenidos y bienvenidas. En este video vamos a realizar un recorrido profundo y detallado por un tema esencial en la gestión moderna de las organizaciones, el clima organizacional, comprendido desde la perspectiva de las ciencias humanas. Antes de comenzar, es importante entender que el clima organizacional no es un concepto aislado o técnico, sino una experiencia colectiva que viven a diario las personas dentro de una empresa o institución. Cada organización tiene su propio ambiente, una especie de atmósfera social y emocional que influye en cómo se comportan las personas, cómo se sienten y cómo realizan sus labores. Exploraremos qué es el clima organizacional, cuáles son sus bases en las ciencias humanas, sus componentes, su importancia, los factores que lo moldean, cómo se evalúa, cómo se puede mejorar y su relación con la cultura organizacional. ¿Qué es el clima organizacional? Bueno, el clima organizacional se define como el conjunto de percepciones compartidas por los miembros de una organización. Este concepto puede parecer simple, pero contiene múltiples capas. Para comenzar, es importante resaltar que se trata de percepciones, es decir, interpretaciones humanas. Esto implica que el clima no es algo material que se pueda ver directamente. No es un documento, no es un indicador físico ni es una norma. Es una construcción mental que surge de lo que las personas sienten, entienden y evalúan de su entorno laboral. Además, estas percepciones son compartidas, lo que significa que no basta con que una sola persona se sienta incómoda, motivada, tensa o satisfecha. El clima organizacional es un fenómeno colectivo. Se genera cuando un grupo comparte una impresión similar del ambiente de trabajo. Estas percepciones se relacionan con cómo se experimenta el ambiente en aspectos como la comunicación, el liderazgo, la motivación y las relaciones entre los miembros. Esto quiere decir que el clima organizacional no depende únicamente de la infraestructura o las herramientas físicas. Tiene que ver con la forma en que las personas viven el día a día laboral. ¿Por qué? Porque surge de la interacción entre tres elementos claves también mencionados: las personas, las estructuras y las prácticas organizacionales. Si las prácticas organizacionales son claras, si las estructuras dan soporte y si las personas se comunican y se relacionan de manera adecuada, el clima tenderá a ser positivo. Por el contrario, cuando hay tensiones, faltas de claridad, estilos de liderazgo inadecuados o problemas en la comunicación, el clima comienza a deteriorarse. Podemos imaginar al clima organizacional como la temperatura emocional de la empresa. No se ve, pero se siente. Fundamentos desde las ciencias humanas. Bueno, el clima organizacional se estudia desde 4 disciplinas fundamentales: la psicología, la sociología, la antropología y la administración. A continuación profundizamos exclusivamente en estas 4. Bueno, vamos a iniciar con la psicología. Desde la psicología se estudia la conducta humana, las emociones, los procesos de motivación y la experiencia del bienestar. Cuando una organización analiza su clima desde esta perspectiva, se detiene en aspectos como cómo se sienten las personas al ejecutar sus funciones, si experimentan motivación o frustración, si presentan estrés, si sienten reconocidas, si existe un buen ambiente emocional. La psicología permite comprender de qué manera las prácticas internas afectan el estado emocional de las personas. Un estilo de liderazgo que no se escucha,
una comunicación deficiente o una carga de trabajo mal distribuida puede causar un impacto emocional profundo. Continuamos con la sociología. La sociología estudia la forma en que las personas se organizan y se relacionan en grupos. Desde este punto de vista, el clima organizacional es el resultado de las relaciones sociales, la distribución de roles, las jerarquías, las normas internas y los patrones de convivencia. Esta mirada ayuda a identificar por qué algunos grupos dentro de una misma organización presentan mejores climas que otros o por qué ciertas estructuras favorecen o dificultan la colaboración. Vamos a continuar con antropología. La antropología se enfoca en los valores, símbolos, rituales y significados compartidos. Aunque estos elementos puedan parecer abstractos, tienen un impacto directo en el clima. Cada organización tiene prácticas que, aunque no estén escritas, influyen en cómo las personas interpretan su rol dentro del grupo. Por ejemplo, cómo se celebra un logro, cómo se da la bienvenida a nuevos empleados o con qué comportamientos se consideran aceptables o no. Estas interpretaciones culturales moldean la percepción colectiva del ambiente laboral. Por último, tenemos la administración. La administración conecta todo lo anterior y aplica estos conocimientos para gestionar el talento humano, mejorar procesos y establecer prácticas laborales coherentes. En este sentido, la administración usa las herramientas de las ciencias humanas para orientar acciones concretas que influyen en el clima organizacional, como capacitaciones, liderazgo, asignación de roles, sistemas de evaluación, reconocimiento y políticas internas. Componentes del clima organizacional. Bueno, de estos componentes hay 6, los cuales son los esenciales. Aquí los vamos a desarrollar y a explicar cada uno de ellos. Bueno, vamos a iniciar con comunicación organizacional. La comunicación es fundamental para el clima. No se trata solo de transmitir información, sino de hacerlo de forma clara, oportuna y transparente. Cuando la comunicación fluye, las personas se sienten informadas y seguras. Cuando falla, aparecen rumores, incertidumbre y desconfianza. 2. Liderazgo y estilos de dirección. El liderazgo determina en gran medida cómo se siente un equipo. Un líder puede generar un ambiente de confianza, respeto y motivación, o puede, por el contrario, crear tensión, miedo o desmotivación. Por eso, el estilo de dirección es un componente clave del clima organizacional. 3. Motivación y reconocimiento. Las personas necesitan sentir que su trabajo tiene valor. Cuando existe reconocimiento, el clima mejora. Cuando no lo hay, aparece frustración, desinterés o apatía. 4. Relaciones interpersonales. El clima organizacional se manifiesta ante todo en la forma en que las personas se relacionan. Si hay respeto, si hay apoyo, si hay colaboración, si existe confianza. Relaciones tensas o conflictivas deterioran el clima casi de inmediato. 5. Estructura organizativa y claridad de roles. La claridad de roles significa que cada persona sabe qué tareas le corresponden, qué responsabilidades tiene y qué se espera de ella. Cuando hay ambigüedad, el ambiente se vuelve confuso y conflictivo. 6. Condición física y recursos. El clima también depende de las condiciones del entorno, los espacios, la iluminación, el ruido, las herramientas de trabajo y la comodidad. Un espacio adecuado facilita el trabajo y contribuye a un clima positivo. Importancia del clima organizacional. El clima organizacional es un factor decisivo para el funcionamiento de cualquier institución.
Aunque a veces se piensa que es únicamente un elemento suave o psicológico, en realidad tiene efectos concretos y profundos sobre la productividad, la permanencia del personal, la satisfacción laboral, la cohesión de los equipos y el bienestar mental. Vamos a identificar 5 grandes razones por las que el clima organizacional es importante. Primera, mejora el rendimiento y la productividad. El primer punto señalado es que un buen clima organizacional mejora el rendimiento y la productividad. Esto significa que el ambiente laboral, la manera en que se convive, se comunica, se recibe apoyo y se percibe la organización, influye directamente en la capacidad que tienen los trabajadores para desempeñar sus tareas con eficacia. Cuando las personas trabajan en un ambiente laboral donde se sienten tranquilas, respetadas y valoradas, la energía mental que normalmente se gastaría en estrés, conflictos o preocupación se transforma en concentración y compromiso. Hay mayor disposición a cumplir metas, colaborar, innovar y asumir responsabilidades. Segundo punto, reduce la rotación y el ausentismo. Un buen clima organizacional reduce la rotación y el ausentismo, es decir, disminuye tanto la salida de empleados como las faltas frecuentes al trabajo. Cuando las personas se sienten cómodas en su entorno, se proyectan a largo plazo en la organización y desarrollan un sentido de estabilidad, esto crea un efecto positivo en la permanencia del personal, pues los trabajadores no buscan alternativas externas con la misma urgencia. Del mismo modo, la ausencia laboral disminuye porque un ambiente saludable genera menos estrés, menos conflicto y menos desgaste emocional. Las personas no sienten la necesidad de desconectarse o escapar del trabajo mediante faltas injustificadas. Reducir la rotación no solo tiene efectos humanos, sino también operativos. Disminuye los costos de reclutamiento, evita la pérdida de talento y observa el conocimiento institucional. El tercer punto es incrementa la satisfacción laboral. El tercer elemento indica que un buen clima organizacional incrementa la satisfacción laboral. La satisfacción laboral es una experiencia global que combina emociones, percepciones y actitudes hacia el trabajo. No depende únicamente del salario ni de las tareas asignadas, sino de cómo se vive la jornada diaria, de la manera en que se interactúa con colegas y líderes, y de la calidad del ambiente interpersonal. Cuando existe un clima organizacional positivo, las personas se sienten más realizadas, más conectadas con lo que hacen y más capaces de afrontar los retos del día. Se genera una sensación de armonía y estabilidad emocional que contribuye directamente al disfrute del trabajo. A mayor satisfacción, aumenta también la motivación, la creatividad, la energía para resolver problemas y el deseo de desarrollar nuevas competencias. Cuarto punto, fortalece la cohesión y el sentido de pertenencia. Un clima organizacional saludable fortalece la cohesión y el sentido de pertenencia, 2 factores claves en el éxito colectivo. La cohesión implica que los miembros del equipo se sienten unidos, coordinados y comprometidos con objetivos comunes. En un buen clima, las personas no trabajan solo por obligación, sino porque perciben que forman parte de un grupo que colabora y se apoya mutuamente. Esta cohesión se traduce en mayor cooperación, ayuda entre compañeros, comunicación fluida, resolución conjunta de problemas y una identidad colectiva robusta. El sentido de pertenencia, por su parte, es la percepción de que uno realmente forma parte de la organización. Cuando el clima es adecuado, los trabajadores sienten que su presencia es valiosa y que su participación tiene impacto. Esto reduce la diferencia, aunque la fidelidad institucional y fortalece los vínculos laborales. Quinto y último es la potencia de la salud mental y el bienestar integral. Finalmente el quinto punto indica que un clima organizacional positivo
potencia la salud mental y el bienestar integral. Este es uno de los beneficios más importantes porque toca directamente la vida emocional de las personas. El clima organizacional influye en cómo los trabajadores enfrentan sus responsabilidades, en la manera en que gestionan el estrés y en su estabilidad emocional diaria. Un clima sano crea condiciones que favorecen la tranquilidad, el manejo adecuado de tensiones, la disminución del agotamiento, la reducción de conflictos y el fortalecimiento de la resiliencia. Por el contrario, un ambiente negativo puede derivar en ansiedad, frustración, desmotivación o incluso agotamiento emocional, lo que afecta tanto a la vida laboral como a la personal. En otras palabras, un clima positivo no solo beneficia a la organización, también impacta de manera profunda en la calidad de vida de quienes la integran. Factores que influyen en el clima organizacional. Bueno, existen 6 factores principales que influyen directamente en el clima organizacional. El primero es estilos de liderazgo. Los estilos de liderazgo influyen de forma directa en la manera en que las personas experimentan el ambiente de trabajo. El liderazgo es una de las fuerzas más determinantes del clima organizacional porque establece el tono emocional de la interacción diaria. Un líder que escucha, comunica con claridad, reconoce el esfuerzo y guía con respeto genera un ambiente de confianza, seguridad psicológica y motivación. Por el contrario, un líder autoritario, indiferente o distante crea un clima marcado por el miedo, la tensión o la confusión. El estilo de liderazgo modela la forma en que se resuelven los problemas, la apertura al diálogo, la distribución justa de tareas, la comunicación de expectativas y la percepción de apoyo. En resumen, el liderazgo es el punto de partida de muchas percepciones que conforman el clima. Segunda, políticas de recursos humanos. Las políticas de recursos humanos establecen las reglas del juego dentro de la organización, cómo se trata, cómo se capacita, cómo se evalúa y cómo se reconocen los resultados. Cuando estas políticas son claras, justas y coherentes, favorecen percepciones positivas de equidad y estabilidad. Pero cuando son confusas, desorganizadas o percibidas como injustas, generan malestar y desmotivación. Las políticas de recursos humanos influyen en el trato que recibe el personal, la percepción de crecimiento profesional, la consistencia en los procesos y la transparencia institucional. Son un factor estructural que mejora la experiencia laboral diaria. Comunicación efectiva. La comunicación es el puente que conecta todas las áreas y personas de la organización. Bueno, en las diapositivas señala que la comunicación efectiva es un factor clave, lo cual implica no solo transmitir información, sino hacerlo de manera clara y oportuna. Cuando la comunicación se da con claridad, disminuye la incertidumbre, se reducen los malentendidos, se genera confianza y se fortalecen las relaciones laborales. Una comunicación ineficaz, por el contrario, provoca percepciones de desinformación, aislamiento y confusión, las cuales deterioran el clima. En síntesis, la comunicación es el medio más poderoso para construir percepciones positivas dentro de la organización. Cuarto, cultura organizacional. La cultura organizacional representa los valores, normas, creencias y prácticas que guían la vida interna de una institución. Si bien el clima es la percepción momentánea del ambiente, la cultura representa el sistema más profundo que incluye en estas percepciones. Una cultura sólida basada en valores claros como respeto, colaboración, transparencia o responsabilidad facilita la construcción de un clima positivo, pero una cultura débil o incoherente puede generar entornos de trabajo confusos o conflictivos. La cultura actúa como el contexto emocional que da forma al clima cotidiano. Quinta, estructura jerárquica. Bueno, esa estructura determina cómo se distribuyen las responsabilidades,
cómo fluye la información y cómo se toman decisiones. Esta estructura influye en el clima porque afecta la manera en que las personas entienden su rol dentro de la organización. Una estructura bien definida clarifica funciones, evita duplicidad de tareas, mejora la coordinación y facilita la comunicación vertical y horizontal. En cambio, una estructura confusa o excesivamente rígida puede generar frustración, lentitud en los procesos o falta de autonomía. La percepción de orden o caos dentro de la organización depende en gran medida de este factor. Sexta, situación económica y contexto externo. El clima también se ve influido por elementos externos. Aquí se mencionan específicamente la situación económica y el contexto externo, lo que implica que factores fuera de la organización pueden afectar el ambiente interno, por ejemplo, crisis económica, cambios en regulaciones, inestabilidad del mercado o transformaciones sociales significativas. Puede aumentar la tensión, la incertidumbre o la presión laboral. Aunque estas condiciones no se originan dentro de la empresa, sí moldean la percepción del ambiente porque afecta la seguridad laboral, la carga de trabajo y el ánimo general del personal. En otras palabras, el clima no se genera en un vacío, está conectado con el entorno que rodea a la organización. Evaluación del clima organizacional. Para esto hay 5 métodos para evaluar el clima organizacional. Aquí los vamos a desarrollar. El primero son encuestas estructuradas. Las encuestas estructuradas son herramientas estandarizadas que permiten obtener una visión amplia del clima organizacional. Consisten en preguntas cuidadosamente definidas que indagan sobre percepciones relacionadas con comunicación, liderazgo, relaciones interpersonales, motivación, condiciones de trabajo y otros componentes. La principal fortaleza de las encuestas es que permiten recopilar información de manera masiva y compararla entre distintas áreas o momentos del tiempo. Son esenciales para identificar tendencias y patrones que revelan el estado general del ambiente laboral. 2. Grupos focales. Los grupos focales permiten profundizar en las experiencias de los trabajadores mediante conversaciones guiadas. A diferencia de las encuestas, esta técnica se basa en el diálogo y permite comprender las razones detrás de las percepciones. En un grupo focal, los participantes expresan opiniones, comparten experiencias y discuten sobre aspectos del clima organizacional. Esto aporta información cualitativa que ayuda a entender matices que no siempre surgen en instrumentos cuantitativos. Tercero, entrevistas individuales. Las entrevistas permiten explorar con más profundidad la percepción personal del clima. Se realizan de manera individual para que el trabajador pueda expresarse sin influencia del grupo. Este método es especialmente útil para comprender situaciones particulares, detectar problemas específicos, conocer expectativas, profundizar en percepciones complejas. Las entrevistas revelan información detallada que complementa lo obtenido en encuestas y grupos focales. Cuarto, indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño permiten conectar el clima organizacional con resultados concretos. Aquí se señalan que estos indicadores pueden reflejar productividad, cumplimiento de metas, eficiencia y calidad del trabajo. Cuando el rendimiento disminuye o aumenta, puede ser una señal de que el clima está influyendo positiva o negativamente. Así, los indicadores sirven como evidencia cuantitativa que permite interpretar el impacto del ambiente laboral. Quinto, observación del comportamiento organizacional. La observación directa permite identificar dinámicas que a veces no se expresan verbalmente. Consiste en analizar interacciones informales, relaciones entre compañeros, ambientes de trabajo, comportamientos cotidianos y reacciones ante situaciones comunes. Esta técnica ofrece una mirada realista del clima, pues permite observar lo que ocurre naturalmente sin medición de cuestionarios o entrevistas. Estrategias de mejora del clima. Aquí se establecen 5 estrategias para mejorar el clima organizacional. Primera, implementar comunicación abierta.
la comunicación abierta es un elemento central para fortalecer el clima. Esto implica que la información fluya con transparencia, que los trabajadores conozcan decisiones relevantes y que exista espacio para expresar inquietudes. Una comunicación abierta reduce rumores, disminuye la incertidumbre y genera confianza. Segundo, fomentar un liderazgo humanista. Para promover un liderazgo humanista, es decir, un liderazgo que considera a las personas como seres humanos con emociones, necesidades y aspiraciones. Este tipo de liderazgo escucha, acompaña, reconoce, orienta y se comunica con empatía. Un liderazgo humanista genera un ambiente de respeto y motivación, lo cual repercute directamente en el clima. Tercero, programas de bienestar laboral. Estos programas mejoran la calidad de vida dentro de la organización. Pueden incluir actividades o acciones orientadas a reducir el estrés, mejorar la salud, fortalecer la convivencia y crear espacios más humanos. Claridad en roles y cargas de trabajo. La claridad de roles permite que cada persona entienda sus responsabilidades. Cuando hay confusión acerca de las funciones o cuando las cargas están mal distribuidas, el clima se deteriora. Establecer claridad evita tensiones internas, reduce errores y mejora la sensación de orden y estabilidad. Quinto, incentivos y reconocimiento. Cuando las personas perciben que sus esfuerzos son valorados, aumenta la motivación y la satisfacción. Un sistema de incentivos no necesariamente económicos refuerza conductas positivas y genera un ambiente de respeto y agradecimiento. El reconocimiento oportuno transforma la percepción del ambiente laboral. Clima organizacional y cultura. Aquí tenemos una frase que es: la cultura define valores, el clima refleja cómo se vive. Esto significa que la cultura organizacional es el sistema de valores, creencias y normas que definen la identidad de la institución. La cultura indica qué es importante y cómo deben hacerse las cosas. El clima, en cambio, es la experiencia cotidiana de esos valores. Si la cultura promueve el respeto, pero en la práctica no se vive, el clima será negativo. Si la cultura defiende la colaboración y las personas realmente colaboran, el clima será positivo. La cultura es el mapa, el clima es el camino real. La cultura es la teoría, el clima es la práctica. La cultura es el ideal, el clima es la experiencia. Por lo tanto, el clima revela el grado de coherencia entre lo que la organización dice y lo que realmente se hace. Ya para finalizar, como conclusiones, tenemos que el clima organizacional, como lo presenté en las diapositivas, es un fenómeno psicológico y social. Esto significa que se construye a partir de las percepciones, emociones y experiencias colectivas de los miembros de la organización. Estas percepciones influyen directamente en dos aspectos fundamentales. El primero es el bienestar emocional de las personas, porque un clima positivo genera tranquilidad, confianza y motivación, mientras que un clima negativo produce estrés, incomodidad o desgaste. Y el segundo es el desempeño laboral, ya que un ambiente sano facilita la concentración, la colaboración y el compromiso, mientras que un ambiente tenso o desorganizado reduce la productividad y la calidad del trabajo. Además, en las diapositivas se señala que estudiar el clima organizacional es esencial porque permite comprender cómo se vive realmente la dinámica interna de la institución. A través de la evaluación del clima se detectan fortalezas, tensiones, necesidades y oportunidades de mejora que no siempre son evidentes a simple vista. Esta comprensión profunda es lo que posibilita desarrollar estrategias concretas de mejora, como fortalecer la comunicación, promover un liderazgo más humanista, clarificar roles o implementar programas de bienestar. En otras palabras, estudiar el clima no es un proceso aislado, es un camino para transformar positivamente el ambiente laboral y con ello los resultados de la organización. En conclusión, tenemos que el clima organizacional es un reflejo directo de cómo las personas viven su experiencia dentro de la institución. Comprenderlo y mejorarlo no solo incrementa la productividad y el desempeño,
sino que fortalece la salud mental, la satisfacción laboral y la cohesión entre los equipos. El clima organizacional no es simplemente una característica de la empresa, es una construcción humana que se manifiesta cada día en la forma de comunicarse, en el estilo de liderazgo, en las relaciones entre compañeros y en la manera en que se interpreta la cultura institucional. Por eso, evaluar, comprender y cuidar el clima organizacional es una inversión en bienestar y en resultados. Un clima positivo impulsa a las personas, a los equipos y finalmente a toda la organización hacia un funcionamiento más sano, más humanos y más eficiente. Con esto concluimos el desarrollo completo del tema. Gracias por acompañarme en este recorrido por la comprensión profunda del clima organizacional desde la perspectiva de las ciencias humanas.